una casualidad, tampoco es un invento de hombres, ni por hombres, sino por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que se manifestó. Pero estuve hablando en la última prédica que estuve, que el Señor Jesucristo había prometido que, yendo Él a los cielos, enviaría al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que nos guiaría a toda verdad y redarguiría al mundo de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo haría esa obra. Ahora el Espíritu Santo no se ve. Por eso tiene que usar, como en todos los tiempos, ha usado a sus hijos. A ellos tenemos de ellos las referencias y las enseñanzas y revelaciones que Dios le dio a ellos para su tiempo, pero también para nosotros. Y en nuestro tiempo voy a estar compartiendo una profecía que nos corresponde a nosotros los gentiles. En Romanos Romanos 9, 28. Dice así: hemos leído y hemos predicado y seguiremos predicando acerca de este acontecimiento en especial, porque es un cumplimiento, es algo que estaba anunciado y que tiene que dar su lugar, su desarrollo en el mundo. No solo que leamos la profecía, sino un desarrollo, como vamos a leer aquí en esta palabra. En la página 178 dice así, Romanos 9:28. Porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. ¿No? Cuando dice consumadora es porque termina el tiempo. Se cumple todo lo que está determinado para nosotros los gentiles. Así como el Señor Jesucristo en la cruz, cuando cumplió todas las cosas que estaban escritas de Él, que le harían, aún hasta el último momento que le dieron el vinagre a beber y repartieron sus vestidos y no quebraron sus huesos, todo eso estaba escrito del Señor Jesucristo. Hasta el último momento que el Señor cumplió y dijo, consumado es. Lo que estaba escrito se cumplió para el pueblo de Israel en aquella criatura que era el Hijo de Dios, el Cristo, que hoy nosotros creemos y hemos aceptado como Señor y Salvador. Ahora nuestro tiempo termina con una palabra semejante. Consumadora, termina el tiempo y viene el Señor Jesucristo. ¿No? Una enseñanza, como muchas veces predicó el pastor Aquiles, que es un ajuste y un desarrollo, que la Escritura llama la perfección. Un ajuste y desarrollo. En la humanidad, ¿ajuste a qué? Sino a la doctrina, a la justicia de Dios, a lo que Él dejó escrito, no a lo que los hombres han creído.
o creen de Dios que les parece que está bien. Un ajuste a ese molde que dejaron estos hijos de Dios. Un molde de lo que se tenía que hacer para adelante, tenía que ser igual, si no, no es lo mismo. Y bueno, ellos dijeron que sobre ese fundamento o molde teníamos que sobreedificar. ¿Qué es sobreedificar? Sobre ese cimiento o fundamento arriba. Y arriba de eso lo que produce es una sola enseñanza para todos. A eso es lo que tenemos que llegar nosotros los gentiles por esta palabra. Por la palabra consumadora, y vamos a seguir leyendo lo que dice. Palabra consumadora y abreviadora en justicia. Porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. El tiempo de esta palabra es muy corto, relativamente a lo que ha pasado en miles de años. El tiempo de los gentiles, 2000 años ha llevado a recorrer todo el mundo para dar la palabra de comienzo de Cristo crucificado. Pero esta palabra es abreviadora en justicia. El mismo Señor lo dijo, que si Él no acortase los días, estos días, ninguna carne se salvaría. O sea que están abreviados los días y la palabra abreviadora en justicia. Porque esta enseñanza enlaza a todos y hace de todo lo que hay en el mundo, las diferentes doctrinas, las diferentes enseñanzas de hombres, son llevadas a una, como una regla que se traza, que nivela todas esas diferencias que el mundo tiene, que no han sido por Dios, no lo han sido por los hombres, que dicen ser, que han dicho que son y han engañado a la humanidad. No por el Espíritu Santo que inspiró, no fue el Espíritu Santo, fueron otros espíritus, como estaba escrito, que engañarían e introducirían, dice, doctrinas de demonios y espíritus de error. Eso es lo que ha acontecido, que la humanidad se encuentra confundida. Unos creyendo en imágenes y en santos que hay que adorar y llevarle su ofrenda para que ese santo o esa imagen nos haga un milagro. Otros han enseñado, por ejemplo, muchos bautismos. Y la Escritura dice que hay un solo bautismo. Bueno, hay que ajustar todos esos bautismos que han inventado a un solo bautismo. El que el Señor Jesucristo dejó en la Escritura. El que Él mismo lo hizo. Cuando vino Juan el Bautista a Él, le dijo: Juan, a mí me es menester ser bautizado de ti. No, dice, deja que se cumpla toda justicia como está escrito. La justicia de Dios como está escrita es lo que hay que cumplir. Bueno, si hay un solo bautismo para la humanidad, en la Escritura, no en los hombres que han enseñado en diferente manera. Hoy tienen que hacer, antes de bautizarse en muchos lados, tienen que hacer un estudio. Si no, no lo bautizan. Si no cumple con esas reglas, usted no lo bautizan. Siempre recuerdo una enseñanza del pastor Aquiles en sus comienzos, cuando él daba testimonio, que fue llamado a una reunión de pastores para tratar justamente un tema de eso. Que había una persona que estaba en concubinato y las iglesias o los pastores de las iglesias no la querían bautizar.
porque estaba en pecado, estaba con falta. Y el pastor dijo, si ustedes encuentran un texto en la palabra de Dios, en la justicia de Dios, que impida que tal persona sea bautizada, no la bautizamos. Pero si no, la bautizamos y yo me retiro del lugar. Si ustedes me muestran que está escrito que no se puede bautizar, así comenzó Dios la obra en este Hijo de Dios que fue el pastor Aquiles, que trajo en el último tiempo, puso Dios la justicia y juzgó durante muchos años por el Espíritu Santo en él, con la palabra, la justicia de Dios, por radio o en todo lugar, enseñando. Un ejemplo de lo que hace la palabra de Dios, la justicia de Dios. Justicia quiere decir derecho, lugar para todos. Dios nos da el derecho de ser hijos e hijas de Dios, pero por la justicia que nos hermana, que nos iguala, que nos hace quitar lo que nos hace rivalizar, esta enemistad que hay en el mundo. ¿Quién lo quita? ¿Quién enseña la justicia de lo que estaba prometido para que se cumpla? Pero tiene que haber un desarrollo en el mundo, una enseñanza. Los predicadores de Pueblo Santo, conforme a la justicia de Dios, irán al mundo enseñando como está escrito allí en Daniel, que habría quienes enseñarían a la multitud, a justicia. A justicia, concuerda con el Salmo 22 al final. Que este pueblo de santo y su generación anunciarían la justicia de Dios. Todo tiene que estar escrito. Todo tiene que estar escrito. Si no, no es la justicia de Dios. Es el parecer de los hombres. Es el parecer. Por eso, con la palabra de Dios se puede redarguir, se puede enseñar, se puede fundar, se puede instituir con la justicia de Dios. Es apta la palabra de Dios para todo eso, pero no por el parecer de los hombres, porque me parece que esto es así o es así. Tiene que estar escrito, tiene que tener el duplicado, como decía el pastor Aquiles, el original, y en el Nuevo Testamento está escrita la enseñanza. La enseñanza que corrige, no lo que podamos tomar que nos guste, no, la justicia de Dios es para todos en la misma manera. Y con esto quiero también leer, quiero hacer una salvedad, que en esta escritura, digo, está la anterior, es esta en 1909, la moderna, está cambiado el texto ¿no? Ya todos lo sabemos, pero la gente que tiene en todas las iglesias esta escritura, o sea, la escritura adulterada, dice otra cosa, ¿no? Dice que el Señor ejecutará su sentencia con prontitud. La sentencia, que es algo que resuelve un juez y no hay tiempo para nada. Es diferente a esto que estamos leyendo, donde hay un tiempo abreviado que Dios va a dar la palabra en el mundo, la oportunidad para salir, para salvar su alma una vez que la persona entiende. Pero si una sentencia se aplica en el mundo como cuando la resuelve o la decreta un juez, no hay tiempo, ya está hecho, no hay lugar. Somos ejecutados en la sentencia, como se ejecuta a los reos. Esa es una sentencia, o para vida, en la mayoría de los casos es para muerte. No, en los casos de
los reos, digo, no me refiero porque la justicia falla también en otros casos, en las sentencias. Bueno, pero también quiero corroborar en San Mateo, Timoteo, capítulo 4 de Segunda Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 4. Página 240, dice, desde el primer versículo. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos, en su manifestación y en su reino. ¿No? Ha de juzgar a los vivos y a los muertos. A los vivos, en este caso, es en este tiempo, cuando Él ha venido por su voz y en su manifestación, como muchas veces dijo el pastor Aquiles, que Él no era la voz, sino el sonido de la voz del Señor Jesucristo. O sea que estamos, desde el momento que salió la enseñanza por el pastor, y a medida que transcurre el tiempo, en esa manifestación, en un juicio de los vivos, la gente tiene que decidir por sí, oyendo la justicia de Dios, o se queda inconsciente o sale para el lugar que Dios le da o le dio, que es el pueblo santo. Igual que allí en Roma, la justicia o el tiempo de la manifestación de esa justicia a los vivos y a los muertos. En los muertos dice la palabra de Dios que todos estaremos ante el tribunal de Cristo por lo bueno o por lo malo que hemos hecho. Y se cumple la palabra de Dios. Vamos a leer un poquito más abajo, que tenemos tiempo. En esta carta a Timoteo que Pablo le escribe, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo leemos de nuevo, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y doctrina. Habla de una sola doctrina. ¿Y qué? Redarguir. Sino con la misma palabra que tenemos y que tienen los hermanos, mostrar, aquí está escrito, hermano, que no podemos, por ejemplo, hacer imágenes, no podemos tener 2, 3 o 4 bautismos o lo que se nos antoje. No podemos estar divididos, no podemos estar enemistados, no podemos estar en pleitos, en celos o en contiendas o en herejías o en envidias, borracheras, banqueteos y todas esas cosas, dice que no heredan el reino de Dios. Eso es redarguir. Y reprende cuando se hace en la desobediencia. Está autorizando el apóstol Pablo a Timoteo y lo enviaba muchas veces cuando la gente o habían enseñanzas que comenzaban a surgir enseñando otra cosa. Enviaba a Timoteo para que impidiera eso, la doctrina del Señor Jesucristo, una sola para todos.
para ser hermanos y hermanas como fue en el comienzo. Es lo que se tiene que hacer. Enseñar a la humanidad con esta palabra de amor y de verdad, como lo leemos más abajo. Exhorta con toda paciencia, dice, y doctrina. Con mucha paciencia, enseñando la doctrina del Señor Jesucristo. La única doctrina. No hay doctrinas. Lo que hay son dogmatismos agregados a la doctrina de Cristo, que lo hizo la religión católica. Lo hicieron los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones. Añadieron a la palabra de Dios sus agregados o doctrinas para diferenciarse el uno del otro. Y ahí está donde se hizo la rivalidad, la discordia, la contienda, la oposición de pareceres. Bueno, todo eso se tiene que corregir en el mundo por la justicia de Dios, por lo que está escrito, no por lo que a los hombres les parezca que se puede hacer o no se puede hacer, tiene que estar escrito. Como lo hicieron los apóstoles. O más atrás decían, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Tiene que mostrar en la Escritura para salvar a sus hermanos. Esa es la doctrina de Cristo. ¿Cuántas veces el Señor reprendió a la gente de la época? Cuando gente que no creían en la resurrección y le traían preguntas para tentarle, dice, dice, entre nosotros una mujer y 12 hermanos que fueron muriendo, uno, dice, tras otro, y la fue tomando como enseñaba la ley, para tentarle al Señor. Le decían, ¿cuál de estos será su marido en los cielos? Y el Señor le respondía, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en el cielo dice, no se casan, no se tomarán en casamiento marido y mujer, serán como los ángeles. Y Dios dice, no es Dios de muertos, sino de vivos. De vivos, un Dios vivo. Ese es el Dios del pueblo santo. Y la doctrina del pueblo santo es así, de ese Dios único, que dio su vida por todos nosotros y vendrá por todos nosotros a buscarnos si estamos como Él nos manda, en este pueblo que Él viene a buscar sin mancha y sin arruga. Pero tiene que haber una corrección en el mundo, una corrección por los hijos de Dios, porque los que hicieron todas estas desavenencias, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Los hijos de Dios, no, fueron los hijos del diablo, como dijo el Señor Jesucristo. Ellos sembraron la cizaña junto al trigo e hicieron todo esto que pasó en el mundo. Fue por los hijos del diablo, no por los hijos. No por los hijos. Entonces leemos un poquito más. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vendrá tiempo. ¿Cuándo es este tiempo? Ha venido el tiempo que la gente se apartó. No les interesa la palabra de verdad, sino las fábulas, los cuentos, las historias, para entretener a la gente. En el mundo sucede todo esto para entretenerlos y mantenerlos en la congregación. Dicen, no sufrirán la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Si no la del Señor Jesucristo, la única. ¿Por qué sana? Porque cura. Cura todos estos males que tiene el mundo de hoy, los cristianos de hoy. En el mundo los cura si la aplican la sana doctrina.
Pero ¿qué pasa? Dice, apartarán el oído. ¿Cuántos años estuvo el pastor Aquiles enseñando esta sana doctrina? Y la gente hizo caso omiso a la justicia de Dios, a la sana doctrina. No les interesa. No les interesa. No les interesó cuando el pastor Aquiles salió al mundo diciendo que la Biblia que ellos tenían estaba adulterada. No les interesó. Tenían ellos otro negocio. Han hecho libros de cuento y han sacado las profecías, como esa que leí en Romanos, otras tantas que anunciaban el tiempo de esta justicia. Hoy vamos a una Biblia del 60 en adelante y comparamos los textos y no tenemos nada de la justicia de Dios. No tenemos. No hay cómo agarrarse a Dios o a su palabra. A esta sana doctrina no lo hay, porque han cambiado las palabras. Han cambiado las palabras. La que tenía el sentido, como muchas veces dijo el pastor, único para la parte espiritual y su significado desde sus raíces, eso se tocó. Donde Dios dijo que no se podía tocar, que era sagrado. El que lo hiciere sería quitada su parte también en los cielos. No estaría. No se respetó cuando se dijo que ni un tilde ni una jota se podía tocar. Hoy, textos enteros, se cambiaron palabras, oraciones, y lo peor de todas, las profecías, el cumplimiento que la gente desconoce lo que se cumple. Desconoce. Por eso tenemos esta enseñanza que llevar al mundo. Pero tenemos que entenderla, practicarla y enseñarla al mundo. De acuerdo a la doctrina, a la justicia de Dios. No de acuerdo al parecer de los hombres. Porque seríamos uno más. Seríamos uno más, como tantos, uno diferente. Pero no, tenemos esta palabra por la gracia de Dios que nos alcanzó y por su Espíritu Santo que creímos y aceptamos de acuerdo al tiempo que nos corresponde. Bueno, no quiero agregar más a esto porque pienso que Dios hará la obra en cada uno, con certeza, como decía al inicio en la oración, con certeza y seguridad que es así, que solo Dios y su palabra nos puede convencer a nosotros y nosotros en la misma manera a nuestros hermanos. Esa certeza es la que tenemos que tener, esa convicción. Esa palabra concisa, como decía el pastor, breve, pero la justa, la de la justicia, la del Señor. Como el Señor la respondía, como los apóstoles la respondían y la enseñaban y decían, esto está en tal profeta. Esta palabra se cumple y la profetizó tal profeta. Esto es lo que se cumple. Las profecías del pueblo santo en la misma manera serán anunciadas. Esta palabra consumadora y abreviadora en justicia en el mundo. El tiempo es corto, la palabra breve. Y se termina el tiempo. Se termina el tiempo y el Señor Jesucristo viene. Esto es lo que le falta terminar. Pero no comenzó conmigo acá, ni con Dionisio. Viene de mucho trabajo y de muchos años transcurriendo el tiempo y la palabra también. La comenzó este Hijo de Dios que fue el pastor Aquiles, al cual Dios le reveló la enseñanza. Pero antes otros escribieron siendo usados por el Espíritu Santo.
siendo usados por el Espíritu Santo para escribir esto que hoy nosotros sabemos y conocemos por Dios. Únicamente por Dios y su misericordia que nos ha llegado. Que Dios nos ayude siempre, no solo a permanecer, sino también a ponernos en las manos de Él, en la manera que Él quiere, ¿no? Como estuve hablando y predicando, que el apóstol Pablo enseñaba a Timoteo, ¿no? Rogando que hiciera y tal y cual cosa en aquel tiempo, y anunciando el tiempo que vendría, porque vendrán tiempos hacia adelante, profetizando el apóstol Pablo y enseñando a Timoteo, el cual dice: no se sugeriría tal cosa, la sana doctrina. Y eso fue lo que ha acontecido. Se salió de camino, se salió de la doctrina de Cristo, se salió de ese fundamento de los apóstoles, totalmente se salió. Tenemos que volver, tenemos que fundamentarnos en esos principios, y esperar del Señor todas las cosas, y su Espíritu Santo que nos confirme en la enseñanza única que nos dejó Él, volvernos a Él en esa manera. Y Dios será con nosotros, como está ya escrito allí en Efesios, el capítulo 2, en todo el capítulo que enseña el apóstol Pablo, que si nosotros nos fundamentamos en esos principios o en ese molde, ¿no? Nos sobreedificamos, haremos una morada para Dios en espíritu. Edificando, dice, como piedras vivas, ¿no? En el único fundamento, donde la principal piedra es Cristo Jesús. Y sus apóstoles, que fueron usados grandemente para nosotros, para que suceda este cumplimiento. Para que suceda este cumplimiento. Así que, como dije al principio, el pueblo santo no vino a la casualidad. Vino por una determinación de Dios. Todo lo que dejó escrito en su palabra, en su justicia, para manifestarlo cuando llegara el momento. El momento ha llegado hace muchos años que llegó. Y la gente duerme como durmieron en otros tiempos. Y tenemos los resultados. La gente que se perdió. Mucha gente. Y si el Señor Jesucristo dijo que nuestro tiempo iba a ser semejante especialmente al tiempo Noé. Estamos hoy más que nunca viendo, como decía la hermana, lo que sucede. Pero nosotros tenemos que confiar en la justicia y en el cumplimiento. Es lo que nos toca. Y que Dios nos libre siempre de todo mal. Que Dios bendiga ricamente a todos y que Él nos ayude siempre a entender más y más. Amén.